Bueno, muchachos, mucho gusto. Pues mi nombre es John Mesa y voy a hablarles de lo que son las crisis hipertensivas. Entonces, vamos a definir primero los términos porque es algo complejo. ¿Por qué? Porque cambian mucho. Emergencia hipertensiva nunca cambia. Lo que cambia mucho es cuando es una urgencia. Antes se llamaba urgencia, después le pusieron hipertensión arterial marcadamente elevada, asintomática o solamente marcadamente elevada. Y en la última guía, la de este año, ya se sabe que es hipertensión arterial severa. Ya les explico esta parte. Entonces tenemos dentro de las crisis hipertensivas lo que es la emergencia y la anteriormente llamada urgencia, que ahora se llama hipertensión arterial severa. Entonces, ¿esto de qué depende? Las cifras tensionales son 180 para la sistólica y en algunas guías europeas lo tienen como 110, en la americana como 120. Entonces, la diastólica. Entonces, sistólica 180, diastólica entre 110 y 120. Por encima de eso ya se considera una crisis hipertensiva. ¿De qué depende la diferencia de estas dos? La emergencia depende de cuando hay daño en un órgano blanco. Entonces ¿cómo sabemos que hay daño en un órgano blanco? Con los síntomas. Entonces, un ejemplo, una simple cefalea con una cifra tensional en 200, 140, se considera una emergencia hipertensiva. Y esta emergencia hipertensiva requiere tanto de el ingreso del paciente a UCI o como tal a críticos, ya sea para darle tratamiento de inmediato o para observarlo dependiendo de la patología. Entonces, la hipertensión arterial severa, no tenemos síntomas, pero tenemos estas cifras, ¿ok? Y la emergencia, vuelvo y repito, depende de los síntomas y del daño al órgano blanco. Ya dependiendo de esto, vamos a clasificarla, digamos, en cuanto a los órganos blancos. ¿Qué órganos blancos tenemos? Principalmente, entonces, cerebro, tenemos pulmón, bueno, pulmones, riñones, tenemos también, podría ser la retina, aunque pues eh, muy comunes son estos, también lo que sería los propios vasos sanguíneos eh, y lo que sería el propio corazón. La fisiopatología como tal, o bueno, la fisiología de cómo funciona la tensión arterial, el manejo de las presiones, el sistema renal de tensión aldosterona, eso no lo voy a explicar, simplemente me voy a enfocar eh, en cómo se altera cada uno, ¿ya? Generalmente los hipertensos debutan con una crisis hipertensiva, eso muy rara vez se le va haciendo controles a una persona hasta que se diagnostica hipertenso, no. Generalmente la mayoría de hipertensos debutan con una crisis, entonces por eso hay que tener claro eso. Y pues hipertensos estamos llenos por montón. Entonces, en el corazón, ¿cómo, ¿cuál sería la emergencia que tendríamos en el corazón hipertensiva? Tendríamos como tal el infarto agudo del miocardio. Y en cuanto a los vasos sanguíneos, podríamos tener una disección de aorta. Ya vamos a los síntomas. Cerebro podemos tener hemorragia intracraneal y hemorragia subaracnoidea, que mayormente son hemorragias intracraneales. Pulmones, podríamos tener un edema de pulmón debido ya sea a un infarto, una falla cardíaca descompensada, debido a la crisis. Riñones, pues podríamos tener una falla renal y la retina también como tal un daño o una injuria en esta. Entonces, en cuanto a los síntomas, pues ya sabemos que en el corazón el infarto, pues los síntomas son dolor torácico, como tal la angina que tenemos en estos pacientes que debutan con esto. eh, en los vasos sanguíneos, pues generalmente también es un dolor torácico, pero es más de carácter quemante que el infarto, que es opresivo. En el cerebro, pues debutan con cefaleas, también con alteraciones como tal del estado neurológico, alteraciones de conciencia, y vómitos,
alteraciones en la visión, pulmones, ya sabemos que la disnea es el principal síntoma y pues en el infarto también se puede ver este síntoma. En los riñones podría ser hematuria, como tal el síntoma principal de esto. Entonces, vamos a hablar de cada uno de estos y del tratamiento. Quiero que tengan en cuenta algo de que principalmente, digamos, el tratamiento está muy establecido con los betabloqueadores de la emergencia hipertensiva y de la urgencia. Pero también hay otras alternativas como la nitroglicerina, el nitrocruciato y también los bloqueadores de los canales de calcio, especialmente los dihidropiridínicos. Entonces, hay varias alternativas. Se usa mucho los betabloqueadores, pero bueno, en ambos vamos a tener el tratamiento como tal. Sin embargo, pues sabemos que en la emergencia necesitamos un tratamiento inmediato y algo inmediato, preferiblemente intravenoso y titulable. ¿Qué quiere decir titulable? Que se pueda empezar, digamos, en una dosis mínima e ir aumentando gradualmente. ¿Qué queremos lograr con estos pacientes? Reducir en la mayoría un 25% de la tensión arterial en las primeras 24 horas. Sin embargo, cuando se trata del cerebro, esta cifra no es tan acorde, porque no se puede bajar tanto la presión debido a algunos factores como, digamos, si se va a hacer trombólisis o no, o lo que sería, digamos, como tal la fisiopatología de la misma, porque si se baja mucho puede que se llegue a hacer al mismo tiempo por falta de irrigación, eh, una isquemia como tal. Entonces, dentro del cerebro también tenemos lo que sería el stroke o el ACV que conocemos dentro de esa. Entonces tenemos hemorragia intracraneal, tenemos hemorragia subaracnoidea y lo que sería el ACV o el DCV o el stroke. Dentro de estos tres, la cifra a reducir generalmente depende de qué tan alta esté la presión. Sabemos que esa es la cifra, pero para estos, si se tiene una presión por encima de 150 hasta 220, vamos a reducir, vamos a tratar de que la presión se reduzca hasta lo más cercano que sea posible a 140. Antes se pensaba pues de que era mejor tenerlo más cerca a 180. Sin embargo, pues se demuestra que cuando se está más cerca a 180 hay más edema cerebral en los pacientes a lo largo del tiempo. Entonces vamos a tratar de que esos pacientes entre 150 y 220, cuando llegan al hospital en urgencias, vamos a tenerlos más cerca a 140. Cuando el paciente esté por encima de 220, cuando el paciente esté por encima de 220, lo ideal es que esté cerca a 180. ¿Listo? La sistólica como tal. Acá sería 140, 100, y acá 180, 110. Las hemorragias intracraneales se llevan la mayor parte de estos tipos de crisis hipertensiva, a pesar de que el ACV es muy común, porque pues la misma fisiopatología, al aumento de la presión, pues es más fácil que haya una ruptura de un vaso sanguíneo por algún aneurisma o alguna otra etiología como tal. Entonces, dentro de lo que sería la hemorragia intracraneal, vamos a tratarla con un beta bloqueador, que de elección sería la betalol. ¿Ok? Viéndonos a la hemorragia subaracnoidea. ¿Qué pasa con la hemorragia subaracnoidea? Que en esto, dentro de la fisiopatología, hay un vasoespasmo reflejo después de la hemorragia. Entonces, con el abetalol, digamos que no lograríamos controlar ese vasoespasmo que hay.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Preferiblemente vamos a usar un bloqueador calcio antagonista para controlar el vasoespasmo. Ya sabemos todo lo del calcio y lo que tiene que ver eh, con la contracción de las arterias. Entonces, en unas guías europeas aparece un nombre, nimodipino. En la americana aparece el nombre de nicardipino. Entonces, pues cualquiera de las dos opciones que hay estarían bien. Sin embargo, si no se tiene, pues se usa la betalol. ¿Ok? Igual para la CD. Entonces, ya sabemos lo de las cifras, de que no se puede reducir tan abruptamente. Incluso cuando, cuando debutan con estas cifras, se podría tener entre 130 y 140. Sin embargo, cuando el paciente llega a una cifra menor de 130, se tiene que suspender el antihipertensivo, porque no podemos dejar de que baje de 130 la presión del paciente. Entonces, apenas baje de 130, suspendemos como tal hasta que, digamos, sea necesario usarlo otra vez y pase por encima de cifras tensionales que queremos. Bueno, en cuanto a los pulmones, sabemos que el edema pulmonar puede ser causado por varias cosas, puede ser por un infarto eh, o puede ser por algún otro motivo dentro de la fisiopatología de la falla cardíaca. Y con el edema va a aparecer lo que sería la nitroglicerina. ¿Qué pasa con esto? Pues es preferible la nitroglicerina por su acción con el óxido nítrico y pues porque necesitamos que más allá de arterias, las venas sean las que estén controladas. Pero si no encontramos eso en un servicio, pues vamos a usar el confiable, la betalol. También hay otros, ¿no? El esmolol, otros beta bloqueadores, pero pues la betalol es el que más se repite. Eh, en cuanto a lo que sería el infarto o el infarto agudo de miocardio, vamos a preferir también el labetalol, pero se puede usar también nitroglicerina. El nitroprusiato se ha ido desusando mucho. Antes se usaba más, pero pues ahora no aparece en las listas, pero no es ideal tenerlo en cuenta ahora. Entonces, pues de momento solo les pido que se aprendan la betalol y nitroglicerina. Entonces, tanto infarto como el edema pulmonar, vamos a tener la betalol y nitroglicerina. Ya lo que es de origen cerebral, vamos a tener calcio antagonistas y la betalol. Eh, Eso en cuanto al manejo de las crisis hipertensivas, ya eso se da un seguimiento intrahospitalario para, digamos, dentro de los 24 horas se requiere, digamos, el descenso de una cifra. Sin embargo, ya después de las 24 horas, hasta los 7 días, se hace ya de manera gradual, dependiendo de la patología. Porque dentro de estos, queremos que esta cifra se mantenga dentro de los, o sea, no solo en las 24 horas, sino en los 7 días, porque es algo más que se podría decir difícil de reparar y de controlar cuando ya se ha ocurrido un daño. Entonces, mmm, ¿qué otra cosa tenemos de acá por mencionar? La hipertensión arterial severa. Bueno, esto hablamos de la emergencia. ¿Cómo se controla esto? Ya sabemos los medicamentos. La hipertensión arterial severa, ¿qué pasa? Es una hipertensión arterial dentro de estas cifras mayor a 180 y estas que no da síntomas. Eh, Últimamente, digamos en las guías, ha parecido de que eh, antes se pensaba que, bueno, darle el medicamento, si ya es hipertenso diagnosticado, bueno, se le da amlodipino, se le da lo que está tomando para controlarlo. Sin embargo, como les dije, los hipertensos debutan con una crisis hipertensiva, pero pues cuando llega al hospital al servicio
Alguien con esas cifras, sin síntomas, no es tan ideal darle un tratamiento inmediato. ¿Por qué? Porque, digamos, en los estudios que se han hecho últimamente, se ha comprobado de que un paciente que no ha sido diagnosticado antes con hipertensión, no ha sido tratado y se le trata intrahospitalariamente la tensión arterial elevada, tiene mayor porcentaje de mortalidad y de hospitalización. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta de que no hay que correrle tanto a la hipertensión arterial severa. O sea, uno no se puede asustar con estos números. Si el paciente no tiene síntomas, no hay por qué correrle. Sin embargo, si es un paciente que se sabe que es hipertenso, ha hecho infartos, ha hecho más cosas como estas, entonces hay que darle el tratamiento, el que venía usando. Bueno, si usaba enalapril, algún IECA, algún ARA2, se le da para controlar la tensión. No es necesario usar estos medicamentos intravenosos, sino medicamentos orales. Eso a grandes rasgos de la crisis hipertensiva. Es algo muy general, ya ustedes deberán ahondar más y leer más sobre lo que sería la dosis. Es muy importante que conozcan la dosis, sobre todo el labetalol, porque vieron que se usa en la mayoría y pues es una opción, aunque no sea la primera de los otros, pero es una opción para usarla en todo prácticamente. Entonces que conozcan la dosis y pues simplemente que sepan diferenciar esto para el momento que salgamos a trabajar, hablar de lo que sería la fibrilación auricular. Pero vamos a entender un poquito, o sea, qué es la fibrilación auricular. Dentro de los tipos de arritmia que tenemos, hay diversos tipos de arritmia. Pero entonces la FA es una taquicardia supraventricular. Una taquicardia supraventricular que no permite que la aurícula eh, digamos que tenga una función efectiva como tal del paso de la sangre hacia el ventrículo. Entonces no se contrae de buena manera. Tenemos taquicardias supraventriculares, irregulares y regulares. No los voy a enredar con las regulares, que ya en interna lo verán. Pero entonces en las irregulares tenemos Flutter y la FA, que debemos diferenciarla muy bien, la una de la otra. Ahora sí, ¿cómo diferenciamos una de la otra? Y pues principalmente, ¿cómo sabemos que es una FA? Hay muchas cosas de semio, ustedes que están viendo semio, que el déficit de pulso, la discordancia de los latidos con el pulso y otras cositas de exploración física, pero entonces vamos a centrarnos en lo que sería el electro, que igual también se los van a preguntar en medio del rote. Entonces en el EKG, la FA se caracteriza por una ausencia de la onda P. No va a haber onda P. Eso es importante. O sea, si uno ve, uno muchas veces encuentra electros que tienen, ¿cómo se puede decir? Interferencia. Y uno piensa que es, digamos, una FA, pero tiene onda P, solo que se ve interferencia entre complejo y complejo. Eso no se confundan con eso. Si hay onda P, no es una FA. Si no hay onda P, muy posiblemente es una FA. ¿Qué otras cosas vamos a mirar? La alternancia eléctrica. Entonces, ¿qué es la alternancia eléctrica? Que en un complejo la R sea grande, en el otro chiquita, en el otro grande, en el otro chiquita. Y la irregularidad entre R y R. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que el pulso sea irregular. Entonces, la frecuencia cardíaca es irregular. Entonces, uno, ya que han visto electro, uno hace un método para lo que sería la frecuencia irregular. Que se cumpla la alternancia eléctrica, frecuencia irregular y que no haya onda P, es una FA. Ya más algo más alternativo serían las ondas F minúsculas, que puede que no las haya y es por lo que nos confundimos muchas veces, eso será una FA, pero pues las ondas F minúsculas serían estas rayitas chiquitas que se ven de interferencia como tal, como si fuera una interferencia. Ahora bien, el flúter tiene dientes
dientes de sierra en el electro. Entonces, ahí sí se ve, o sea, eso que vemos como interferencia, como los que serían los dientes de sierra, ya algo más marcado como tal entre complejo y complejo. Eso en cuanto al electro. Eso no hay pérdida con esas tres cosas. Bien, ahora, ¿por qué se da una FA? ¿Cuáles son las causas de la fibrilación auricular? Hay muchas etiologías. Puede ser, digamos, causado por un infarto que terminó en una falla cardíaca, terminó la aurícula dilatada y terminó en una eh, incompetencia o digamos que la aurícula ya no fue capaz de funcionar normalmente. Entonces, puede ser por falla cardíaca, la etiología. ¿Qué otra causa de la fibrilación auricular? También pueden haber causas genéticas, predisposición familiar y hipertensión, de lo que acabamos de hablar. También es otra de las causas, pero pues que más allá de la fisiopatología también tiene que ver con el cambio morfológico del corazón y de las aurículas. Otra cosa sería que sí debe ser nuevo esa etiología, que sería una inervación heterogénea de las fibras simpáticas y parasimpáticas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos inervado simpático y parasimpáticamente el corazón y eso lleva un control con lo que son las señales y todo lo neurológico, el ritmo, la autoexcitabilidad y todo lo demás. Cuando hay una heterogeneidad, quiere decir pues que no están acordes las fibras simpáticas con las parasimpáticas. Puede que haya más fibras simpáticas que parasimpáticas y eso lleva a que haya una mayor excitación en el corazón y que se descoordine la parte que está más excitada que la que está normalmente. Entonces, una normalidad entre esta inervación puede ser una causa también. Otra causa, pues sería la misma dilatación, ya sea por X o Y motivo, de la aurícula. Cuando se dilata la aurícula, acá tenemos las cavidades. Cuando se dilata la aurícula, ¿qué pasa? Que acá están las venas pulmonares, por detrás de la aurícula. La aurícula se dilata tanto que roza las venas pulmonares y al rozarla produce un estímulo ectópico en la aurícula. Y esto hace, las células del cardiomiocito son excitables y ya saben todos los demás, eh, las demás características del cardiomiocito. Pero entonces, son muy excitables. La toca la vena pulmonar y se excita, hace que se descoordine todo el corazón. Bueno, la aurícula. Eso es una de las causas también. Entonces, vamos a tener esa muy en cuenta y la de las fibras simpáticas y parasimpáticas también. Eso en cuanto a la fisiopatología como tal de esta, ya sabemos que pues hay una descoordinación de la señalización o bueno, del paso de la señal a través de los cardiomiocitos. Ahora vamos a establecer las características de la FA. Esto también depende de los síntomas. Algo que se llama, eh, creo que es hair. Bueno, no me acuerdo, no recuerdo en el nombre, pero hay un nombre particular cuando un paciente no ha sido diagnosticado con FA, pero tiene síntomas de FA, es decir, palpitaciones. Y hay episodios, los que llevan reloj inteligente que mide las pulsaciones, están en un momento sentados en la clase y aparece 140 de pulsaciones, que no es normal para alguien que esté sentado viendo una clase. Esos son episodios que no son FA, pero son muy sugestivos de esta. No podemos decirle FA hasta que no sea comprobada por un electrocardiograma de 12 derivaciones. Entonces tenemos eso, el CC, CC, ABC, eso nos lo hacen aprender así. Entonces, C de comprobar
¿Comprobar con qué? Con un electrocardiograma, 12 derivaciones. C, de caracterizar. ¿Con qué caracterizamos? Con los síntomas. Entonces, ya después de comprobado, vamos a caracterizarlos en esto. Si son síntomas que no interfieren con la actividad del paciente, es algo leve. Si esos síntomas interfieren con la actividad del paciente, es algo moderado. Y si ya es algo incapacitante, es algo ya severo. ¿Listo? Entonces, ya lo caracterizamos y lo comprobamos. Ahora vamos con el ABC. A de anticoagular, B de mejorar la sintomatología y la C de las comorbilidades. Entonces, A de anticoagular, esto lo vamos a decidir mediante otra escala que hay que tener en cuenta. Igual eso uno no se lo aprende de memoria, sino que uno con el nombre es importante porque usted no va a aprender eso de memoria, pero usted ya sabe, esto se llama, tengo que hacerle el chatback al paciente. Antes era Bugs, pero el doctor Argemiro nos explicó que eso se eliminó, la S. Entonces, se le eliminó una. Igual si lo hace con la otra S, que era de algo renal, creo. Pero ya les explico eso. Pero si lo hacen, no pasa nada. O sea, contarles que le hagan esto para comprobar si el paciente se debe anticoagular o no. Esto ya como un 2 acá y otro por acá. Pero bueno, chatback. Uno pone así en internet y aparece la escala. Entonces, esto depende de un ejemplo de hipertensión. Creo que esto es comorbilidades o no, esto es que no recuerdo en la escala, pero o sea, eso uno no se la aprende. Eso es hipertensión, edad, algo por acá de antecedentes de strokes, otra vez la edad, porque acá es mayor a 75 y acá entre 64 y 75 y a cada dos, y a cada uno, cada letrica da un punto. Y dependiendo de los puntos, uno anticoagula o no. Entonces, ya la escalita ustedes la buscan. O sea, eso uno no se lo aprende de memoria, pero sí sabe más o menos de qué se trata. Cuando es mayor de uno en mujeres, no, mayor de uno en hombres y mayor de dos en mujeres, uno ya debe pensar en anticoagular en el paciente. Sin embargo, también eso depende del contexto. Ya vamos a dar como los contextos en los que puede llegar un paciente al servicio de urgencia. Pero entonces quería como tal que la anticoagulación toca hacer este chatback y puntuarlo. Es de 0 a 9. Entonces ustedes lo puntúan, puede que un paciente tenga 0, puede que tenga 8, puede que tenga 2. Lo puntúan y de ahí deciden si anticoagulan o no. B, mejorar los síntomas, que es control de frecuencia, porque los pacientes con FA generalmente tienen palpitaciones que en muchos pueden ser incapacitantes, de que no pueden hacer nada porque, o sea, se pone que se les sale el corazón. Entonces, mejorar los síntomas, eh, ¿con qué vamos a mejorar esto? Con beta bloqueadores. Eh, la otra C es de comorbilidades. Entonces vamos a tratar también las otras comorbilidades que tenga el paciente. No solamente vamos a enfocarnos en la FA, porque pues un paciente que tenga FA es porque generalmente ha tenido hipertensión, tiene falla cardíaca, entonces puede que llegue con FA inestable y no le hayan tratado nunca la falla cardíaca. Entonces ahí pasamos a darle tratamiento a todo cuando llega el servicio. Con esto tenemos como los pasos que hay que hacerle a un paciente. ¿Listo? Cuando se va a anticoagular, uno también está pendiente de otra escalita. Hay que tener muy en cuenta lo que es esta y lo que es el HAS-BLEED, que es el riesgo de sangrado del paciente, porque uno no puede anticoagular. Bueno, tenía hipertensión y es mayor a 75, lo anticoagulo. No, porque si tenía un riesgo de sangrado, eh, hemorragias intracerebrales recientes, alguna, no sé, algún traumatismo, lo que sea, alguna herida, un paciente diabético, lo que se sea, eh, va a puntuarnos también, esa otra escalita,
que dependiendo del número, solo es con una de ellas, Hasbled. Dependiendo del puntaje, también nos dice si no debemos anticoagularlo. O sea, esta para anticoagular, esta para no, para evitar que el paciente se le haga más mal que bien. ¿Listo? Entonces, ¿cómo puede llegar un paciente al servicio? Puede llegar hemodinámicamente estable y hemodinámicamente inestable. Entonces vamos a tener acá los estables y acá los inestables. Y vamos a tener dos opciones siempre, cardiovertir farmacológicamente y eléctricamente, que preferiblemente se hace eléctricamente que farmacológica. Entonces tenemos el paciente, llega en ambulancia y llega inestable. ¿Qué se pasa a hacer inmediatamente? Se cardiovierte sin mirar nada, sin preguntarle nada. O sea, se cardiovierte de una. Más o menos, eso depende mucho también, pero eso lo hacen a 200 joules. Eso también tiene. Es importante que sepan ese número porque generalmente uno no sabe nada de en el protocolo de RCP, cuántos joules se le administran. O sea, uno no sabe nada de joules, uno solo le enseñan medicamentos, pero también es importante que sepan la dosificación de los joules, sino que en promedio son 200 joules en una FA. Entonces, se cardiovierte eléctricamente, paciente inestable de una, y ya después se le hace el Chasbach, se le hace el Hadley para anticoagular. ¿Sí? Bueno, John, una pausa. Seguimos en vivo, ¿no? Criterios de inestabilidad hemodinámica. ¿Cómo mide la hipoperfusión? Llenado capilar. Que el llenado capilar es igual a un lactato mayor a 2, ¿no? Llenado capilar menor. Sí, mayor. Ajá. ¿Qué más? ¿El estado de conciencia cómo está? Alterado. El paciente puede estar sonoliento, letárgico. El Glasgow, alterado. Ya, extremidades frías, calientes. Frías. Excelente. Entonces, cuando llega un paciente con esa sintomatología, ustedes piensan en cardiovertir. Excelente. Listo. Obviamente le hacen el electro antes para confirmar. 200 joules cardiovierten, como le dije, anticoagulan o no, dependiendo de las escalas que les mencioné, Chasbach, Hasbled. Las aprenden, las buscan y ya, ahí hacen eso. Ahora el otro contexto, el paciente que llega estable. Entonces, tenemos dos caminos en esta. Que el paciente tenga menor a 48 horas de haber empezado el episodio y mayor a 48 horas. ¿Sí? Entonces, hay un paciente menor a 12 horas y otro entre 12 y 48. Paciente que llega, bueno, estaba en la casa, le dio el episodio, palpitaciones, se midió el pulso con el dispositivo inteligente, 200 pulsaciones, asustado, se fue para la clínica, llega, electro, menor a 12 horas, se cardiovierte eléctricamente instantáneamente, después se le mira el tratamiento. Con lo que haya, ¿no? Eléctricamente preferible, pero pues en un caso de un rural o lo que sea que no hayan paletas, se le da algo farmacológico que sería la medarona. Entonces, ese paciente menor a 12 horas se cardiovierte de una y ya después se le da la anticoagulación. El que está entre 12 y 48 tiene ese lapso para que podamos de pronto revertir ese ritmo. O sea, si no estás inestable, podemos darle un beta bloqueador. O sea, es una de las opciones. Darle un beta bloqueador, mirar si mejora, si se le desaparece, si no, se cardiovierte.
pero pues se puede cardiovertir también y ya después darle el tratamiento. Se le anticoagula o no, dependiendo de las escalas. Pero entonces, o sea, hay que tener en cuenta que puede cardiovertir de una. Pero si no, pues beta bloqueador mientras esperamos a ver si mejora o no. Después de las 48 horas que el paciente llevaba 3 días así, con esas palpitaciones, se sentía angustiado, pero pues no estaba inestable, no vamos a cardiovertir. ¿Por qué? Porque en esas 48 horas se pudo haber formado un trombo intracavitario. ¿Qué quiere decir esto? Pues un trombo en la aurícula. Y si se cardiovierte de una, hay riesgo de que se desprenda ese trombo y se vaya a algún órgano importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Si estamos en un nivel bajo, pues se va a remitir, se va a pasar a un servicio donde haya lo necesario para hacer un eco transesofágico, para mirar los trombos que hayan en el corazón. ¿Por qué transesofágico? Porque es la mejor vista que se tiene para esa parte. Eco transesofágico, o la otra opción, ya pasaron 48 horas, no está inestable, no se puede mandar a un servicio donde haya eco transesofágico, se anticoagula por 3 semanas. Se anticoagula por 3 semanas, no se cardiovierte hasta que se completen esas 3 semanas y ya después se cardiovierte. Si sigue con el ritmo, pues obviamente. Pero entonces es importante esto, el tiempo. Solo aprenderse estos dos. O sea, menor a 48 de cardiovierte sí o sí, de una, y después le da tratamiento mayor a 48 horas. Tengo que esperar, mirar si hay algún trombo, si no anticoagulo y cardiovierto. Se cardiovierte. Listo, después de cardiovertir, otra vez escalas, Chasbach, Haslet, para mirar si anticoagulo o no. ¿Qué anticoagulantes se usan? Eh, Listo. Eso por esta parte de cómo llega el paciente. ¿Qué anticoagulantes se usan? Generalmente se usan los anticoagulantes orales directos. ¿Qué cuáles son? Orales directos. Aún no han visto, ¿no? Ok, entonces sería apixaban, endoxaban, rivaroxaban y me falta uno. ¿No? Bueno, tampoco me acuerdo. Pero bueno, apixaban, endoxaban, rivaroxaban, dabigatran es un antiagregante. O no recuerdo muy bien. ¿No? Falta el dabigatran. El dabigatran. Sí, falta el dabigatran. Bueno, son esos cuatro. Son cuatro. Búsquenlos para que confirmen por qué. Se anticoagula con esos. Y se da, además de eso, clopidogrel, que ese sí es el antiagregante. Estaba confundiendo clopidogrel con dabigatran. Entonces, se le da anticoagulante oral directo, se le da uno combinado con clopidogrel, se le da por determinado tiempo y luego se le retira el clopidogrel. Solo se le da el anticoagulante oral directo hasta que desaparezca la FA. Ya eso depende, que me faltó eso, la clasificación. Si es paroxística, si es persistente, si es permanente o si es ya como tal, eh, ¿cómo es que se le dice? Persistente, permanente, paroxística. Entonces, esos tenemos lo importantes. Paroxística cuando aparece y desaparece, ya sea por la cardioversión o porque le dio y se le quitó solita. Persistente porque llevaba más de 7 días con eso y se le hizo alguna cardioversión y aún así duró más de 7 días. Permanente cuando se le ha hecho de todo por más de un año y aún así nada que desaparece.
Entonces, esa permanente, ahí es donde voy a lo que les digo, generalmente son esos que tienen la aurícula dilatada y la aurícula le roza con las venas pulmonares. O sea, no hay fármaco ni cardioversión que le valga mientras esa aurícula le roce las venas pulmonares. Entonces, a esos que se le hace una operación, algo ya quirúrgico para separar la aurícula de las venas, generalmente. O se les hace ablación a los que tienen la heterogeneidad entre las fibras simpáticas de las parasimpáticas. Entonces tenemos esas dos opciones. Eh, listo. Entonces me había quedado en la anticoagulación, tratamiento. Listo. Entonces con los anticoagulantes, ustedes tienen que mirar también, aparte de si se le da al paciente o no, si se le reduce la dosis. O sea, hay una dosis estándar. Eso está marcado dependiendo del medicamento que se le vaya a dar de los anticoagulantes. Hay una dosis estándar de tanto a tanto se le da. Pero, ¿qué pasa? Que hay unos pacientes que tienen Chasbac para anticoagular, no tienen Hasbled, creo que es menor a 3, o sea, para quitarle el anticoagulante, pero tienen aún así algún riesgo de sangrado o tienen aún así alguna patología o alguna condición que haga de que el anticoagulante pueda hacerles daño. Entonces se le miran, eso también hay una tabla, pues todo eso se debe hacer para cuando se le vaya a hacer un paciente, mirar esas tablitas. Entonces se mira esa tablita que es la de criterios para reducción de los anticoagulantes. Se mira el anticoagulante que le va a dar, mi paciente no tiene esto, no tiene esto, no tiene la creatinina en tanto, no tiene la relación albúmina-creatinina en tanto, entonces le puedo dar, que más o menos son esos, edad, relación creatinina-albúmina y creatinina en algunos. Entonces, si no tiene eso, se la doy, aunque hay más aspectos que se miran dependiendo del medicamento. Entonces también, o sea, es importante. El paciente llega con enfermedad, se cardiovierte, o se espera, o se cardiovierte, se mira si se anticoagula, Chasbac, se le hace Hasbled para ver si tiene riesgo de sangrado, y después, si le voy a dar un anticoagulante, miro si le doy la dosis normal o si le doy una dosis reducida, y ya, el paciente sale anticoagulado y listo.